Un saludo cordial para todos ustedes. Empezamos esta recopilación de temas con personajes que estuvieron en los diferentes informativos Punto Noticias de Radio Pichincha Universal. Hoy arrancamos con un tema de gran interés para Quito. El exalcalde de la ciudad, Augusto Barrera, dio su visto bueno para asistir a la reunión convocada por el electo Jorge Yunda con todos los exalcaldes. Barrera dijo que lo hacía por el bien de la ciudad. Un alcalde que gana con una votación que comparativamente al resto de elecciones de alcaldes en la historia de la ciudad es relativamente baja, efectivamente es así, y tiene además un gran desafío de un consejo disperso. Yo creo que esta es la realidad, no creo que podamos dejar de observarla. Quizás el otro elemento que habría que integrar es que además es una administración que va a heredar un conjunto muy complejo de problemas acumulados, ¿no? Es decir, el tema de la basura, la ausencia de la construcción del sistema integrado de transporte. Vamos a tener probablemente la obra civil del metro terminada, pero no vamos a saber ni cómo subirnos, ni cómo pagar, ni cómo conectar con el resto de bus. Yo en este sentido creo que la convocatoria del alcalde electo a un proceso de diálogo, de unidad de la ciudad es positiva. Yo no quisiera adelantar un juicio de valor respecto de, y peor todavía, hacerme eco a visiones clasistas y a veces hasta racistas respecto del tema de la alcaldía. Creo que al alcalde habrá que juzgar por sus funciones, por sus actitudes y por sus comportamientos. Pero creo que podríamos tener o un escenario positivo de unidad, de esfuerzo, de pensar en la ciudad, o también podríamos tener un escenario que yo lo llamo catastrófico. Es decir, si el Consejo termina una conflictividad permanente, si el alcalde no logra mayor legitimidad, si hay errores en la precisión de los elementos de una agenda que tiene que ser una agenda muy clara, la ciudad podría entrar también a un proceso muy grave, digamos, de profundización de los problemas que tiene en este momento. Mire, yo creo que debe marcar unas reglas claras. Esas reglas claras deben ser, por ejemplo, no debe negociar con el Consejo el retaseo del municipio como lo ha hecho Rodas. Rodas ha entregado entre amigos, sectores políticos y concejales afines a él, y entonces termina no controlando nada, es decir, todo está repartido. Ese es el peor error, porque uno no tiene como alcalde capacidad de gestión. Segundo, debe asumir 3 o 4 temas urgentes y buscar ahí una agenda, digamos, de reacción inmediata. El sistema integrado de transporte y el tema metro es así, se le viene en poco tiempo la culminación del metro, ahí tiene que resolver el tema con los señores de los buses, tiene que organizar, ese es un segundo tema. Hay un tercer tema gravísimo, que es el tema de recolección de residuos. Es decir, esto de la emergencia, uno se va a los barrios y esto es una cosa insoportable, insoportable. Entonces, digo yo, estos 3 o 4, los temas de control, el espacio público, el nivel de conflictividad que uno ve, la absoluta falta de respeto de la gente en cosas como la acera, el semáforo, es decir, es una ciudad que ha perdido elementos de convivencia. El acuerdo gobierno-FMI tendrá impacto en el desarrollo de la pequeña y mediana industria del país. El director ejecutivo de la CAPEIPI, Cristian Cisneros, nos comentó al respecto. Bueno, es un acuerdo que pretende, por un lado, digamos, inyectar capital. La primera reflexión es a más plazo, menos tasa de interés, pero el monto global que terminamos pagando, si hacemos un análisis financiero simple, es mayor al que veníamos pagando a menos plazo. Es decir, es una deuda que nos alarga, es una muerte lenta, digamos, de alguna forma. La segunda reflexión es que tiene política claramente establecida. El Fondo Monetario, yo diría que sería un ejemplo interesante en donde podamos discutir en qué países ha beneficiado. O sea, en realidad, en dónde ha activado la economía. Son medidas de ajuste muy complejas. La una tiene que ver con la reducción de plazas de empleo, ajustes salariales, tiene que ver con disminución o de participación de empresas pymes, por ejemplo, en compra pública, con el aumento de participación de empresas extranjeras. Entonces son temas un poco más complejos de análisis, ¿no? Y lo otro, claro que nuestra preocupación, si usted analiza la carta, el Fondo Monetario destina dinero exclusivamente a programas sociales. Entendemos que la sociedad necesita, tenemos todavía muchas carencias sociales, mucha falta de apoyo del gobierno, pero no vemos nada al sector productivo. Es decir, lo que pretendemos es que esta fórmula que están aplicando el gobierno active la producción nacional por ósmosis de alguna forma, porque el sector productivo tenga que invertir.
y con todas las cosas que pasan, yo creo que la seguridad jurídica es un poco compleja. Es decir, las grandes inversiones, primero hay que entender que somos un país de consumo limitado. Es decir, los inversionistas no es que nos ven con mucho interés porque el mercado que tenemos es pequeño. Entonces las inversiones tienen que darse articuladas con el sector productivo y con la base de la pirámide que somos las pymes. Las pymes no estamos invirtiendo y no es porque no creemos en el país, es porque hay un estancamiento del consumo y eso significa que no podamos crecer. Si es que el gobierno no toma medidas adicionales como por ejemplo disminuir la tasa de interés o generar parques industriales, mecanismos asociativos, temas de protección a la industria nacional, vemos con mucha complicación y desesperanza que esta carta del Fondo Monetario vaya a ser la balsa de salvación que la ciudadanía espera. ¿Qué dejan los resultados del pasado 24 de marzo para las principales fuerzas políticas del país? El politólogo Sebastián Mantilla nos dejó estas reflexiones. Curiosamente, frente a las elecciones de hace 5 años, digamos que el voto se ha dispersado. No podemos hablar de un gran triunfador en estas elecciones, como por ejemplo hace 5 años teníamos Alianza País y luego, por ejemplo, el movimiento Avanza. Ahora yo diría que la situación un poco ha cambiado y toda la votación se ha dispersado entre 6 fuerzas políticas. El Partido Social Cristiano, Creo, Democracia Sí, Pachacuti, Juntos Podemos y la misma Alianza País. Entonces yo diría prácticamente esos 6 movimientos y partidos han cooptado la mayoría de las alcaldías, de las 221 alcaldías y de las 24 prefecturas en el país. ¿Es tiempo entonces de pensar en unirse, en trabajar entre organizaciones políticas para tener una fuerza para las próximas elecciones que se vienen? O sea, yo creo que para las elecciones presidenciales deberíamos tomar, por ejemplo, la elección que nos dejan estas elecciones seccionales. Por ejemplo, el hecho de que eventualmente, por ejemplo, en el caso de Quito, de que hayamos tenido tal dispersión del voto, tantos candidatos, por ejemplo, a la alcaldía, prácticamente hicimos que se reparta mucha, digamos, buena parte de la votación entre varios candidatos y tengamos un alcalde que gana con un apoyo minoritario, un 22%. Si queremos un poco evitar esta situación para el año 2021, las elecciones presidenciales, y que eventualmente tengamos, quién sabe, 5, 6, 7, 8 candidatos, que eso es bastante para una elección presidencial, lo ideal sería que de alguna manera los partidos puedan ir, digamos, los de centro derecha y derecha que vayan buscando una fórmula, e igualmente los de centro o centro izquierda que vayan también buscando una fórmula. Es decir, tratar de que a la final tengamos en las próximas elecciones presidenciales, quién sabe, 3 o 4 candidatos. Yo creo que eso es mucho más sano para el país, y sano en el sentido de que ya no produce la confusión que nos ha producido ahora las elecciones seccionales, sino que también al tener 3 o 4 candidatos, la ciudadanía puede informarse un poco más de lo que está proponiendo cada uno. Entonces no nos centremos solamente en las figuras, sino también igualmente en lo que proponen, ver hasta qué punto es viable, si es que lo que nos están planteando como solución puede ser, digamos, acertado para el país. ¿En qué situación está la empresa Gama Visión y sus trabajadores? El ex liquidador de Gama Visión, Javier Pérez, nos comenta la situación económica de esta empresa. Bueno, Gama Visión está en un proceso de régimen especial de liquidación. ¿Qué significa eso? Que se encuentra inmerso en causales definidos por la ley y por la superintendencia como de insolvencia y liquidación. Y adicionalmente, por decisión de los accionistas, está en un proceso de reactivación. ¿Qué significa? Superar esos causales para luego volver a una situación de negocios normal. Los trabajadores los que aspiran es que se cubra sus obligaciones que tiene la empresa con ellos por 3 meses, enero, febrero y marzo. ¿Para qué? ¿A través de qué? Discúlpeme. Se lo haría a través de varios mecanismos. El uno se ha planteado la recuperación de los enlaces ciudadanos que está sujeto de pago por parte de la presidencia o también por obligaciones que mantienen entidades del sector público y privadas con Gama Visión. Esa sería la forma inmediata en que se podría avanzar y, por supuesto, de establecer ya una visión o un camino horizonte hacia dónde va Gama Visión. No creo que va a ser una liquidación, porque si una liquidación se da, los precios del activo o del negocio caen y eso va en perjuicio del Estado, de los trabajadores y de la misma sociedad ecuatoriana. ¿Qué pasa con este compromiso de pago que ofreció el gobierno nacional de 6.000 millones y no se los ha hecho?
Bueno, ahí comprendamos que existe el criterio del Procurador General del Estado, el cual tiene que analizarse, creo que dentro de los procedimientos. No obstante, creo que debería ya concretarse para que el proceso de reactivación pueda efectuarse de una manera exitosa, para lo cual creo que entre las últimas gestiones que se ha efectuado es emitir o remitir información financiera auditada 2017 y actualizada a febrero de 2019, en el cual, de acuerdo a las gestiones, trabajos de ajustes que se ha efectuado, Gama Visión desde el punto de vista financiero y contable estaría fuera del causal de liquidación financiero definido por la Ley de Compañías y la Superintendencia de Compañías. ¿Son útiles para el país las investigaciones que lleva adelante la propia Asamblea con sus asambleístas? El caso, por ejemplo, de la indagación que se va a hacer con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. El siguiente es un comentario de Verónica Arias, del Grupo ARE y miembro del Consejo de Administración Legislativa. Por supuesto, es parte de nuestras competencias como asambleístas justamente la fiscalización y más aún al interno de la Asamblea Nacional hay procedimientos que establecen justamente el poder fiscalizar, el poder transparentar los actos de todos los asambleístas y quien incurre dentro de las prohibiciones que están establecidas en la Ley de la Función Legislativa, se puede presentar una denuncia en contra de otro legislador, que es el caso que ya se ha dado pues, en la Asamblea Nacional. 3 casos anteriores, ahora el caso de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. El trámite pues ya tendrá que seguir su curso. Lo que ha hecho el Consejo de Administración Legislativa es calificar la denuncia y pues la comisión multipartidista será la que sustancie la causa y en lo posterior el Pleno de la Asamblea Nacional el que tenga que juzgar en caso de que la comisión multipartidista pues señale que se ha cometido un acto que esté reñido con la ley. Yo, pues como miembro del CAL pues tengo que soy parte, digamos, de un órgano administrativo que toma decisiones en estos casos. La comisión multipartidista es la que tiene que llamar a ambas partes para que presenten sus pruebas de cargo y de descargo, para que pues escuchen tanto la parte denunciante como la parte denunciada y pues después de ello se tendrá que tomar una decisión. Ya en la decisión personal que tome la señora presidenta, pues yo no podría hacer ningún juicio al respecto, pero pues se tiene que seguir cumpliendo el procedimiento que establece la Ley de la Función Legislativa en estos casos. Que fueron 10 días. A ver, son 10 días que tiene la comisión multipartidista para emitir un informe al Pleno, pero justamente he señalado en otras entrevistas que el Pleno tiene que conformar esta comisión multipartidista y para eso no establece un plazo la ley. Entonces, se lo puede hacer a través de la vía de presentar un cambio del orden del día, porque todo dependerá de que la presidenta convoque una sesión de pleno para conformar la comisión multipartidista, pero para eso podrían pasar muchísimos días. Entonces, con un cambio del orden del día se podría solicitar al pleno que de manera inmediata conforme esa comisión multipartidista y ya conformada, pues tendrá 10 días para realizar la sustanciación de esta causa. Avance significativo para el sector rural de la provincia de Pichincha. El Consejo Provincial de la provincia inició el llenado de la laguna de San Marcos, paso fundamental para impulsar el proyecto de riego Tabacundo-Cayambe. Silvia Estrella estuvo en este llenado. Desde el siglo pasado, los moradores de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo soñaron con que el agua llegue a sus sectores. Luego de 30 años, este anhelo se empieza a cristalizar y es así que las parroquias de La Esperanza, Tupigachi, Malchinguí, Olmedo, Ayora, Tabacundo y Tocachi serán beneficiadas del agua que circulará por el canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo. En la parroquia de Olmedo, Cantón Cayambe, inició el llenado de la laguna San Marcos, actividad que tuvo como objetivo principal el pedir permiso y perdón a la Pachamama para llenar esta vertiente con más de 10 millones de metros cúbicos. Aquí tenemos a la laguna que debemos de cuidarla más, ya que tiene el agua que es vital para nosotros. El acto contó con la presencia de autoridades del gobierno de la provincia de Pichincha, dirigentes de las diferentes comunidades de los 2 cantones y autoridades del Ministerio del Ambiente. Les ofrecemos los principales aspectos relevantes de una importantísima población pichinchana, Puerto Quito,
Rolando Goyes nos invita a recorrer este sitio de la provincia. El olor a pescado recién cocinándose llama la atención de quienes cruzan por la esquina del Eugenio Espejo y Pedro Vicente Maldonado en el cantón Puerto Quito. Esta es una parada obligatoria de quienes visitan este lugar y que son amantes del encebollado. Son 10 años que Carlos Malagón tiene este negocio que a más de uno encanta. ¿Desde qué horas empieza su labor hasta qué horas? De las 6:30 hasta la 1, 2 de la tarde. ¿Desde qué hora usted se levanta a preparar todas estas cosas? Yo a las 3:30 de la mañana. ¿Qué nomás ofrece aquí? Encebollado normales, encebollado mixto con camarón y calamar. Ya que dice que hasta la resaca más fuerte se cura. Esto es lo principal aquí, por lo que por aquí pasan al río, están los transportes que tienen parada aquí, que vienen de Santo Domingo para acá, van a los bancos. ¿Y para quién está Chuchaqui también es de esto? Ah, caramba, eso sí, eso es lo normal. De aquí viene el cebollado, le ponen el cebollado y ya le pasa el Chuchaqui. Una vez alimentados, el viaje por conocer 2 atractivos del cantón empieza. Al cruzar el puente sobre el río Caoni, con sentido a la Concordia, una entrada a mano derecha permite recorrer por el lapso de 5 minutos y llegar hacia Piedra de Vapor. Piedra de Vapor es el verdadero Puerto Quito. Le llaman así porque los incas del noroccidente, en este caso los yumbos, venían por trochas, por caminos de herradura, llegaban hasta aquí, hasta Piedra de Vapor. Como el río Blanco es el más grande de la zona, le tomaban ellos como el río el punto más cercano para llegar al Océano Pacífico. Entonces todo el año pueden navegar en el río Blanco y desembocar en el Océano Pacífico. Inmensa piedra que se encuentra en unión del río Blanco y Caoni. La fuerza del choque de los 2 afluentes provoca olas que se estrellan en las orillas. La vegetación en este lugar es única. Bambús, plátanos, orquídeas conviven en este paraje, que es para muchos un sitio de descanso, meditación y también aventura. Nosotros nos dedicamos, somos una escuela de kayak, es apto para principiantes, no es necesario que sepan nadar, nada, le damos todo el equipo y toda la seguridad. Entonces, adicionalmente a esto, les ofrecemos el servicio de hospedaje en cabañas suite que están junto al río y la alimentación. Toda alimentación es elaborada con productos y condimentos naturales, la sazón es casera. Piedra de Vapor es uno de los balnearios más grandes de Puerto Quito, donde se puede practicar la pesca deportiva y muchos deportes acuáticos. Pero la aventura aún no termina. Puerto Quito nos deslumbraría con algo más. Esta vez en nuestro GPS pondríamos las coordenadas para llegar hasta el recinto Grupo Mieles en el kilómetro 50. El sonido del agua chocando contra las piedras sirve de brújula natural que orienta a los turistas para llegar por un sendero que lleva a la Cascada Azul. A los turistas aquí cuentan con varios sectores. Por ejemplo, esta es una de las cascadas. Esta cascada se llama Cascada Azul. Más abajo hay otra cascada que se llama la Cascada del Yajé. Tiene para hacer deportes extremos, derrape y otros deportes acá. Para la parte de acá abajo hay unas mallas y unas cuestiones ahí que se están organizando para colocar como en uso, ¿me entiendes? Sí, en mucho el deporte extremo, cosas de grupos, o sea, mucha actividad aquí en grupo. Un escenario natural de gran belleza. Uno queda impávido al ver la fuerza del agua caer y formar un gran pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad. Esta cascada tiene más o menos unos de profundidad y de nivel abajo tiene 11 metros, más o menos, 11 metros. ¿Y de caída? Y de caída tiene más o menos unos 15. En este lugar es muy fácil escuchar y observar a las aves típicas del sector, especialmente colibrís y horneros, mientras sobrevuelan sobre un paisaje paradisiaco. El cuidado que las personas representen con que vean la bajada, las piedras muy lisas. Aquí hay otra cascadita, aquí hasta el lado hay otra cascada también, un poquito más pequeña, que ahí es como para hidroterapia. La Cascada Azul es considerada un lugar sagrado por los indios achiles. Los visitantes deben realizarse una limpia antes de entrar como muestra de respeto.
En los deportes, Fernando Aguirre, uno de los principales dirigentes del Deportivo Quito, nos cuenta sobre los planes y proyección futura de este gran equipo capitalino. Deportivo Quito está donde está, no es porque haya habido saqueo. Para mi concepto hubo una mala administración, porque yo no creo que una persona que acepte un cargo de dirigente deportivo y ser presidente de una institución tan importante como Deportivo Quito entre a querer hacerle daño. Pero sí, administrativamente se abusó mucho. En ciertas presidencias hubo exceso de plata. Jugadores que ganaban $1,800, $2,000 al mes pasaron a ganar 20, 22 y hasta $25,000 al mes. Hubieron en ese entonces jugadores que ganaban hasta $60,000 al mes. Así es. Es decir, no es eso es mala administración, eso es no saber cuidar el patrimonio del Deportivo Quito, porque ahora el patrimonio del Deportivo Quito está también en la cuerda floja. Está en la cuerda floja porque los acreedores quieren. Lo único que nos queda ahora es Carcelén, que parece un campo de concentración, un descuido total, que cuando Juan Manuel se hizo cargo, empezaron a pagar el agua que no se había pagado durante 4 o 5 años. Imagínate, 4 años sin pagar el agua. La luz exactamente los mismos, es decir, los servicios básicos. Se habían vendido hasta los números telefónicos. Un descuido total, había un complejo de gimnasio, piscina, es decir, lo que tienen todos los clubes en actualidad, pero si tú vas y visitas las instalaciones del Deportivo Quito, pues da pena. Entonces Juan Manuel y su directiva están pues entre ceja y ceja, primero sacarle al club a flote, es decir, es es un trabajo muy duro, porque las deudas son las deudas y estos dirigentes le han querido dar la cara a las deudas. Es decir, por ejemplo, en los últimos años que han estado al frente, pues todas las semanas el Deportivo Quito tenía que pagar deudas para poder jugar. Y para cerrar, una noticia internacional. ¿Hay futuro para la basura? En especial los desechos electrónicos. Este es un reportaje que nos envía la Deutsche Welle, la voz de Alemania. Estos aretes son de chatarra electrónica. Estas cómodas sillas también son recicladas, como esta original mesa de café, obra de Matilda Payne. Esta diseñadora ganesa convierte la basura en pequeños tesoros. Saca su materia prima de Akbok-Ploshi, el vertedero de chatarra electrónica de la capital, Accra. Viejas computadoras y teclados se acumulan acá junto a neumáticos. El hedor de la goma quemada impregna el aire. Mucha gente quema la chatarra en busca de piezas de cobre que pueden revender. Pero Matilda Payne no busca cobre, busca inspiración. Aquí se deposita mucha basura, así que decidimos encontrar soluciones al problema. Se trata de poner nuestro granito de arena para mitigar el cambio climático. Damos usos alternativos a los desechos contaminantes. Sus proyectos requieren tiempo y trabajo de equipo. Veamos la silla de goma de neumáticos. Para fabricar una única pieza, un equipo de 5 personas tuvo que desplazarse 2 horas al norte de Accra y trabajar todo el día. Puede ser frustrante saber que la falta de recursos impide que el proyecto pueda crecer. El principal problema que tenemos es el espacio. No tenemos más espacio que este, así que no podemos emplear a más gente ni hacer más. El otro problema es la maquinaria. Como ven, uso herramientas muy básicas. Si tuviéramos máquinas más grandes, produciríamos más y más rápido. Matilda Payne presenta sus diseños regularmente en conferencias. Sus piezas llaman la atención y abren los ojos a la gente.
En lugar de agarrar todo este material en el que se invirtió tanto dinero y contaminar el mundo, ¿por qué no convertirlo en arte o en comida? Me parece muy acertado. Nos beneficia a las personas y al mundo. Matilda Payne ganó varios premios que reconocen su aporte creativo al medio ambiente. Y tiene planes incluso mayores para su empresa. Queremos empoderar a más mujeres. Nos gustaría formar a más mujeres para que hagan esto mismo y puedan lanzar sus propios negocios. Por cada pieza que vende, Matilda dona el 5% del dinero recaudado a la educación de jóvenes marginadas. Su objetivo no es solo reutilizar aquello que la gente botó a la basura, sino también aportar algo a la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos a Punto Noticias Televisión. Nos volvemos a ver en una semana.